Saludos hermanos, bueno, hoy dándole gracias a Dios siempre con la segunda parte de la enseñanza que inicié ayer, las consecuencias de la oración de Ezequías, segunda parte. Bueno, creo que al orar siempre tenemos que respetar la voluntad de Dios. Dios nunca se equivoca, nosotros sí nos equivocamos. Dios tiene un tiempo para darnos las cosas, nosotros a veces queremos aligerar el tiempo de Dios. Hoy la segunda parte, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, que es la continuación de lo que inicié ayer con Segunda de Reyes, capítulo 20. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y su reino en Jerusalén, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su mamá era Epsiba. Bueno, creo que por la decisión de Ezequías, de su oración, en no aceptar la voluntad de Dios, pienso que quizás el mensaje de Dios era: Ezequías, ya hiciste todo lo que te mandé a hacer, fuiste un hombre obediente, te amo, y ahora mi deseo es que arregles todo, que te vengas aquí conmigo ya para que pases toda la eternidad. Pero él oró, como que le reclamó a Dios que él no quería morir, y Dios cambió su decisión y le añadió 15 años. En la enseñanza ayer está todo esto. Si Ezequías hubiese tomado la decisión de Dios de arreglar todo e irse con Dios, creo que su hijo Manasés nunca hubiera nacido. Dios le añade 15 años, o sea, a los 3 años después de su oración nació Manasés, 3 años. 12 años después, Ezequías, ya no hay vuelta de hoja, ya por más que ore y que llore no va a pasar nada. Ezequías se marcha a la presencia de Dios. Entonces dice que a la edad de 12 años empezó su hijo a reinar, que reinó 55 años. Generalmente muchas veces uno como joven comete errores y a veces quisiera ser mejor que lo que hizo papá. Si tu papá era futbolista, el hijo quiere ser mejor, pero no siempre se cumple. Tienen que aprender muchas cosas de sus mayores. Por esta dificultad que pasó Manasés, 12 años, era muy difícil gobernar, tener la posesión de riquezas y el poder sin la ayuda de su papá, que ya había muerto. La experiencia no se adquiere tan rápido, y creo que a los 12 años no estaba preparado para ser el rey de Israel, pero esas eran las normas. Él era su hijo. Entonces la oración de Ezequías cambió, creo, el plan de Dios. El plan de Dios era llevarse a Ezequías, pero Ezequías lo cambió, y ahora el plan cambia a Ezequías, y en esos 12 años pues Dios le da un hijo. Mire lo que dice el versículo número 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante los hijos de Israel. Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Bueno, Acab fue recordado como un rey muy malvado que estuvo sobre Israel. Solamente que el rey Acab gobernó 22 años, y no solo se le achaca que era un rey muy malvado, sino que su esposa era más malvada que él, Jezabel. Bueno, podríamos hablar muchas cosas, pero estamos hablando de la oración de Ezequías. Todo lo que su padre hizo por mandato de Dios, Ezequías, Manasés, lo echó todo a perder. Edificó, el versículo 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Versículo 5, y edificó altares
para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Mire qué terrible la inexperiencia, el poder que tenía, los placeres de la carne. Mire qué trágico lo que dice el versículo 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ir. El pasar a los hijos por fuego era una tradición diabólica y lo hacían para agradar a un dios llamado Moloch. Bueno, pues increíble que este hombre, con las enseñanzas que recibió, con todo lo que el padre le entregó antes de morir, él hasta eso hizo, pasó a su hijo por fuego. Manasés fue el rey más malo en la historia de Israel. Gobernó 55 años, imagínense. Miren lo que dice el versículo 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí para todas las tribus de Israel. Versículo número 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo os he mandado y conforme a toda la ley de mi siervo Moisés les mandó. El versículo 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos a los profetas diciendo. Aquí ya no era el rey, el profeta Isaías. Aquí dice que habló a través de sus profetas. No dice cuál. Miren lo que dice el versículo 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá y a sus ídolos. Versículo número 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal poder lo voy a leer de nuevo, versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere retiñirán ambos oídos. Y esto es, me imagino estar en un restaurante, de ver lo que dice aquí. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, esos platos en los hoteles donde lo limpian y hasta que rechinan. Oiga lo que Dios hará con Israel por causa de la desobediencia de Manasés. Y el versículo 14. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés en gran medida arruinó su futuro, y no solo su futuro, el de todos los habitantes de Israel. Por culpa de él cayó la ira de Jehová. Con todo respeto, sigo pensando, si Ezequías hubiese tomado la decisión de irse con Dios, Manasés nunca hubiese nacido. Termino esta enseñanza recordando que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que tener cuidado cuando oramos pidiéndole al Señor que se haga la voluntad.
Es muy bueno escuchar la voz de Dios. Y hay momentos en que Dios va a tomar decisiones. En nuestro caso, se llevó a Carlitos con 17 años, que no lo entendí ni lo voy a entender, pero era la voluntad de Él y la respetamos, mi esposa y yo. Que Dios nos guarde hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús, y recuerde que cuando vamos a orar es muy importante conocer cómo es la voluntad de Dios, que se lo acabo de leer en Romanos versículos. Espero que la enseñanza de ayer y la de hoy, las consecuencias de la oración de Ezequías, pues nos haga meditar un poquito y entender que a Dios hay que respetar su voluntad, que Él nunca se equivoca, que todo cuanto tenemos le pertenece a Él, y como Él es el dueño de todo, Él hace lo que quiera, con quien quiera y donde quiera. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Desde Aguasarcas de San Carlos, Quique Heredia, uno de los evangelistas de la congregación Génesis.